Hola locos de los idiomas, me llamo Daniel y esta es mi serie de lecciones de nórdico antiguo, gratis, online y para hispanohablantes. En esta lección quiero avanzar un poquito más en el uso de las runas vikingas del Futharkhoven para que podáis empezar a escribir vuestros propios textos o que intentéis interpretar lo que salía en los monumentos tales como los monolitos o los menires. Eso sí, no vais a encontrar este tipo de textos en libros que estaban escritos casi todos en alfabeto latino, de modo que yo no lo intentaría. Eso sí, hay que tener en cuenta que este sistema recopilado de reglas no se aplicaba a todos los dialectos del nórdico antiguo del norte de Europa. Recordad que teníamos dos ramas diferentes y después estas se ramificaban aún más. De modo que en cada sitio había unas tendencias un poco diferentes de los demás sitios, por no decir que incluso el mismo escritor o litógrafo podía cometer errores dentro de su escritura, de modo que no siempre era consistente. Además, habían algunos fallos ortográficos porque el sistema de runas es bastante limitado en cierto poder expresivo para diferenciar ciertos sonidos. Dicho esto, en el vídeo de introducción a las runas ya vimos que algunas tenían solamente un valor fonético. Mother, Logor, Nauther, por ejemplo, tenían solo un valor fonético. Después habían runas que tenían dos valores fonéticos, por ejemplo, Yarkan, Tyr, Thorn. Después habían sonidos que tenían dos runas posibles, por ejemplo, R de Rauder y Ur. Y después teníamos runas que tenían muchísimo poder expresivo, como por ejemplo Ur e Is. Y sin más, vamos a empezar a ver cómo se clasificaban. Aquí tenéis un esquema del que podéis hacer una captura de pantalla, pero no os preocupéis porque podréis copiar esto de la descripción del vídeo. Como dije antes, Ur tenía bastante poder expresivo, la veis bastante distribuida en esta tabla. Ur, por ejemplo, dominaba cualquier vocal redondeada, como la U, la O, la Y, la O con una barra. Sus versiones largas, como U, O, U y U, e incluso sus nasales. También se aplicaba incluso a la V y a la W. Después teníamos la Is, que se encargaba de las vocales más frontales, tales como la I, la E, sus versiones largas y sus versiones nasalizadas. Además, también se aplicaba a la J. No siempre se aplicaba a estas, ya que algunas de estas vocales cambiaban a por las reglas de umlaut. Y a veces se escribía con una is con un puntito en medio. De la misma manera, Y, el sonido U, se podía escribir también con una UR con un puntito en medio. Después tenemos las otras dos runas que tienen menos poder expresivo, que serían OR, que podría dominar los sonidos de la A, la O caudata, la E y sus versiones largas. Y después tenemos la OS, que dominaría las vocales nasales y largas, e incluso a veces las cortas de estas vocales. Y ahora habría que decir también que OS no siempre se cambiaba a otra vocal cuando había cambio por umlaut, y que, bueno, esto podía ser un poco confuso a veces. Y ahora sigamos con la siguiente parte, la de las consonantes. Y esta tabla expresa dónde irían colocadas en una tabla de fonética de consonantes. Como veis, aquí tenemos la primera, Yarkan para P y B, Mother. Tenemos Fe, que puede ser F y V, y como dije, también puede ser V, a veces con UR. Tenemos Tyr para T y D. Tenemos Nauther para N. Thorn para el sonido Z y Ed. Seguimos con Sol para la S, Rauder e Ir para la R, tanto la vibrante múltiple como la sencilla, pero ya veremos después en qué se diferencian. La Logger para la L
is otra vez para la J, count para la K y la G, perdón. Y a veces observamos que la G, tanto la G como la G, se podrían escribir con una count con un puntito. Después tenemos otra vez la Nauder para el sonido N nasalizado. Oh. La UR otra vez para la W y Hagel para la H. Hay que tener en cuenta varias cosas. Vamos a ver. Según lo que he encontrado por ahí, la R original era Raid. La UR normalmente salía al final de las palabras y se podía saber si aparecían estas palabras si eran de origen protogermánico, porque en estas otras palabras de origen protogermánico aparecían con un sonido sibilante, una S, una Z. También suele aparecer en aquellas palabras que expresan plurales y que mantienen la S o la S. También en verbos de segunda o tercera persona en singular y en palabras que indican comparación, como más, menos, cosas de estas. ¿Qué más cosas hay que saber sobre la escritura de las runas y que podéis aplicar inmediatamente? Pues que la separación de las palabras con runas no iba por espacios normalmente, porque hay quien puede malinterpretar los textos en los que aparece un pequeño espacio entre letras, pero que normalmente es un desgaste por el tiempo. Y bueno, este espacio entre las palabras se daba por 2 puntos. Después hay que mirar que los dígrafos con H no iban acompañados de Hagel, sino que Hagel iba con H por su propia cuenta. Que en las letras dobles no se doblaban no se doblaba la aparición de las runas vikingas, o sea que si usásemos doble N, lo tendríamos 2 Nauder. Si usásemos 2 R, no serían 2 Rauder, sino que sería una Nauder y una Rauder. Y bueno, hasta aquí he llegado. Espero que esto os haya gustado, que podáis aplicarlo inmediatamente a vuestros escritos, a vuestros ejercicios, a vuestra práctica, lo que queráis. Y bueno, si os gustó, no olvidéis darle a like, comentar, compartir, suscribiros para estar atentos a más contenido, id al grupo de Facebook, invitad a más gente, pero sobre todo aprended. Muchas gracias.